música de suspenso sube y baja al inicio. Las estrellas de la era dorada de Hollywood, sus rostros perfectos, sus sonrisas radiantes. Y si te dijera que esa perfección era una mentira, que detrás del glamour se escondían secretos brutales, imagen, montaje rápido de estrellas clásicas con un efecto de distorsión sutil. Imagina esto: cueros cabelludos quemados, dientes arrancados, nervios fritos, cicatrices que jamás debías ver. Rita Hayworth, con su piel en carne viva por años de electrólisis. Clark Gable, con úlceras sangrantes bajo su sonrisa de millones. Merle Oberon, ocultando una mejilla destrozada por un accidente. Bela Lugosi, arrastrándose con morfina por la agonía de la metralla. Y Gene Tierney, con su memoria borrada por 32 electroshocks, esta noche, pues te revelaremos la verdad. Conocerás a 15 leyendas que convirtieron su tormento privado en oro de taquilla. Imagen, texto en pantalla. 15 actores discapacitados que Hollywood quiso mantener en secreto. Al final de este vídeo, te lo prometo, nunca más verás sus primeros planos de la misma forma. La verdad siempre emerge. 15. Rita Hayworth, el cuero cabelludo en llamas. Imagen, Rita Hayworth. Joven antes de la transformación. Antes de ser la diosa del amor fue Margarita Carmen Cancino. Una adolescente tímida, hija de inmigrantes españoles, bailaba en clubes para pagar el alquiler. Pero Harry Cohn, el jefe del estudio, la vio y dictaminó: dos cosas eran antiamericanas: su apellido, demasiado latino, y su línea de cabello, demasiado baja. Imagen, texto en pantalla. Harry Cohn, demasiado latina. Así llegaron los contratos y con ellos, hay un ritual sádico. Cada martes y viernes Rita se sentaba bajo una lámpara de arco zumbante. Una electricista quemaba folículos vivos de su frente, milímetro a milímetro, subiendo su línea de cabello para que el público la viera menos exótica, más americana, sin anestesia, sin días libres. Solo el olor a piel quemada y la verdad, el silencio, era supervivencia. Música a tensión baja, pero el dolor no terminó ahí. Bailar en CoverGirl exigía giros perfectos, pero las piernas de Rita tenían diferentes longitudes. Columbia lo disfrazó con tacones hechos a medida, uno más alto, el otro hueco. Sus caderas terminaban en carne viva. Ella aprendió a pivotar sobre articulaciones ardientes, sonriendo, como si cada giro fuera pura gracia. Imagen, Rita bailando en CoverGirl. En secreto, le susurró a una peluquera: «Quieren un sueño». Así que les doy pesadillas disfrazadas de sueños. Pero el público solo vio glamour, jamás las toallas ensangrentadas. Esas se escondían en la lavandería del estudio. Si el sufrimiento de Rita fue impuesto, nuestra próxima leyenda se ofreció a la tortura y lo convirtió en arte. 14. Lon Chaney Sr., el hombre que construyó su propio dolor. Imagen, Lon Chaney Sr. en maquillaje de El jorobado de Notre Dame. Lon Chaney hablaba lenguaje de signos antes que inglés. Sus padres eran sordos, por eso su cara era una máscara de emociones, pero el látex no fue suficiente. Para El jorobado de Notre Dame, Chaney moldeó una joroba. Correas de cuero anudadas, placas de acero, pesas de plomo. La joroba le aplastaba las costillas como un vicio. Cada toma terminaba con el equipo desatornillando el arnés. Él jadeaba. Escupía sangre detrás del decorado de la catedral, música tensión, crescendo ligero. Quitarse el maquillaje era peor que rodar alcohol para disolver el colodión, pinzas para los restos de goma, agua fría para calmar la piel ampollada. En El fantasma de la ópera fue más allá, se insertó alambres por las fosas nasales, enganchó y tiró de su cartílago. Su nariz se abrió como la calavera de un cadáver. Para las mejillas cadavéricas, se rellenó las encías con algodón empapado en ácido. Luego, recubrió sus cuencas oculares con pintura de nitrato. Le quemaba tanto que parpadeaba sangre entre tomas. Se reía con los labios agrietados. El público quiere monstruos y tendrá uno. Imagen, Lon Chaney Sr. en maquillaje de El fantasma de la ópera. A los 47, su sistema inmunológico estaba destrozado. La neumonía lo mató en semanas. Los periódicos hablaron de una enfermedad rápida. Jamás mencionaron décadas de trauma autoinfligido. Los monstruos de Chaney aterrorizaban.
pero la sonrisa de nuestra próxima estrella derretía corazones. Aunque era una farsa. 13. Clark Gable, el rey de las prótesis. Imagen: Clark Gable, sonriendo ampliamente en una película. Su sonrisa ladeada, su carisma, lo coronaron como el rey de Hollywood, pero dentro de esa boca de $1 millón, que se libraba un apocalipsis dental. Imagen: texto en pantalla. La apocalipsis dental del rey. Higiene infantil deficiente. Cigarrillos de estudio. Sus encías estaban infectadas sin remedio. En 1933, los cirujanos le arrancaron todos los dientes. En una sola sesión, la hinchazón le infló las mejillas, pasaba noches con hielo. Su mandíbula ardía como cristal roto. Las dentaduras postizas resolvieron la estética para la cámara, pero generaron un nuevo horror. Úlceras estallaban bajo las placas mal ajustadas. Un sabor sulfúrico que ningún enjuague curaba. Su halitosis se hizo legendaria. Vivien Leigh pidió algodón con aceite de menta para sus fosas nasales. Aún así, se asfixiaba durante los besos de Lo que el viento se llevó. Imagen: escena icónica de Lo que el viento se llevó con Gable y Leigh. Los ingenieros de sonido luchaban contra un silbido, un sonido que el aire creaba al pasar bajo su arco de porcelana. Reconfiguraron micrófonos. Incluso doblaron frases rápidas para ocultar el silbido. Mientras tanto, la confianza de Gable se desmoronaba, se negaba a cenar con coprotagonistas. Masticar era demasiado doloroso, dominó el arte de la risa de bolsillo. Se cubría la boca a mitad de una carcajada. Así, sus dentaduras nunca se mostraban. El director, Victor Fleming, usaba primeros planos inversos. Filmaba la cara de Vivien por encima del hombro de Gable, con un doble. Para que Clark pudiera descansar sus encías adoloridas fuera de cámara, los espectadores se desmayaban con esa sonrisa descarada. Jamás supieron la verdad. El rey la remojaba cada noche en un vaso junto a su cama. Esa sonrisa costó una fortuna, pero el rostro de nuestro próximo ídolo le costó algo mucho más raro: su identidad. 12. Montgomery Clift, el rompecorazones de dos caras. Imagen: Montgomery Clift joven, antes del accidente. Monty Clift entró a la fiesta de Elizabeth Taylor como una estatua griega. Salió en un charco de gasolina, trozos de parabrisas incrustados en su piel. Imagen: texto en pantalla. El accidente de 1956. Su accidente de 1956 le rompió la nariz, la mandíbula en dos, un ojo, y ha perpetuamente inyectado en sangre. La producción de El árbol de la vida se detuvo. GM le compró una cara nueva, traqueotomía de emergencia, cableado óseo, placas en la mejilla, horas de reconstrucción dental, para salvar los dientes que quedaban. Música, tensión ligera. Cuando las cámaras volvieron a rodar, los cinematógrafos lo cubrieron con una luz de halo difusa. Lo filmaban solo de perfil del lado izquierdo. El lado del dinero. Maquilladores pegaban cera en las depresiones, donde los nervios habían muerto. Los diarios de rodaje eran interminables. Los directores debían cortar cada fotograma. Donde la cera se derretía con el calor, Monty lo soportó todo en silencio estoico, pero sus amigos notaron las píldoras multiplicándose, analgésicos para calmar los nervios, sedantes para dormir, para detener los espasmos de la mandíbula. Imagen: Montgomery Clift con su rostro haunted en una película. Hollywood asumió que su nuevo look atormentado era parte de su método. Los agentes de prensa inventaron historias: crecimiento personal, despertar espiritual, cualquier cosa, menos la verdad. Cada primer plano le costaba agonía. Noches de vómitos, morfina y whisky. Cuando, de repente, el último verano llegó a las pantallas, la crítica elogió su rostro. Lo llamaron realismo valiente. Nunca supieron que era la máscara permanente del dolor crónico. La luz puede ocultar. Pero el color de la piel era un secreto más difícil de borrar, como descubrió nuestra próxima belleza exótica. 11. Merle Oberon, la luz que mintió. Imagen: Merle Oberon joven, con su tono de piel natural o más oscuro. Criada en Bombay, Merle Oberon tenía genes anglo-indios, un veneno para la taquilla de Hollywood. La entrenaron estrictamente. Debía decir que había nacido en Tasmania. Se tiñó el cabello más claro, practicó un acento británico,
Cubrió su piel morena con cremas blanqueadoras, cremas que le dejaban quemaduras químicas bajo el maquillaje. Imagen, texto en pantalla, el secreto racial de Merle Oberon. Pero el destino golpeó más fuerte. Un accidente de coche en 1937. Le abrió un barranco en la mejilla izquierda, le seccionó nervios faciales, congeló la mitad de su sonrisa. Música tensión sube ligeramente. Su esposo, el cineasta Lucien Ballard, inventó el obelisco. Una lámpara montada en la cabeza rebotaba haces suaves directamente en sus poros, vaporizaba cada hoyuelo y sombra en la película. El dispositivo cambió el glamour de Hollywood para siempre. Pero pocos supieron la verdad. Nació para ocultar una discapacidad. Imagen, dibujo o gráfico del obelisco de Ballard. En el set de Cumbres Borrascosas vivía una rutina microscópica. Angulaba el rostro 3/4 a la derecha, mantenía el lado muerto lejos de la luz. Una asistente discreta secaba la saliva, esa que se acumulaba en la comisura entumecida de sus labios. Fuera del set, rezaba para que ningún periodista tomara fotos a la luz del día. Los contratos del estudio amenazaban con despedirla. Si su herencia racial se filtraba, Merle visitó la India para un festival. Bajó del avión, se encontró con sus parientes y negó su existencia. Para que los tabloides no unieran los puntos, sus triunfos brillaron. A través de un foco, literalmente construido para borrar cicatrices y linaje. Cuando el maquillaje falla, algunas estrellas prefieren quitar huesos, en lugar de añadir luz 10. Joan Crawford. La apuesta del pómulo. Imagen Joan Crawford, con su rostro redondo original. A principios de los años 30, los estilistas midieron el rostro redondo de Joan Crawford. Decidieron, un perfil de mejillas hundidas se vería como una escultura. En lugar de polvos de contorno, los dentistas hicieron lo impensable, una extracción brutal. Le quitaron los molares traseros, le rasuraron el suelo sinusal para que sus mejillas se hundieran hacia adentro. Música tensión sube. La recuperación. Líquidos con pajita, dolores de cabeza que le martillaron las sienes durante semanas. Los huecos se hicieron icónicos. Pero el mantenimiento fue infernal. Las prótesis atrapaban comida, causaban infecciones que se hinchaban de la noche a la mañana. Durante Alma en suplicio, Dave filmó 10 horas. Luego, se desplomó en el suelo del baño, un absceso le reventó contra la mandíbula. La enfermera de MGM le inyectó morfina disfrazada de vitamina BE para que pudiera grabar 2 líneas de diálogo antes del amanecer. Imagen, Joan Crawford en Alma en suplicio. Crawford forjó un control de acero, instaló espejos dentales en los camerinos, prohibió la luz fluorescente que revelaba la hinchazón. Se entrenó para sonreír, con los labios curvados, lo justo para resaltar los pómulos y ocultar el hueco dental. La prensa alardeaba. Dormía con pesas en las mejillas, para mantenerlas hundidas. La verdad era gasa empacada entre las heridas, para que el pus no se filtrara en las almohadas, pero ni los pómulos perfectos sirven. Si apenas puedes ver la marca de la cámara. 9. James Dean, desde el rebelde casi ciego. Imagen, James Dean, con su mirada característica. Mucho antes de que el motor de su Porsche rugiera en aquella carretera fatídica, James Dean libraba una batalla más silenciosa. El mundo, más allá de su nariz, era un torbellino de colores apagados. Su graduación rozaba las 5 dioptrías negativas, pero las gafas gritaban ¡debilidad! Imagen, texto en pantalla, la ceguera oculta de James Dean. Los ejecutivos de Warner se las prohibieron. En el set, Dean cedió. Usaba lentes ocultas, solo para tomas de establecimiento lejanas. Jamás se lo dijo. Los vestuaristas. La mayoría de los días actuaba medio ciego. El director Nicholas Ray colocaba cruces de tiza brillantes a los pies de Dean, manchas blancas y borrosas. Así, lo guiaban a los puntos de parada y el ritmo del diálogo. Esas deliciosas pausas venían de procesar señales medio oídas por una pérdida parcial de audición, resultado de infecciones de oído infantiles. Música, tensión ligera. El equipo lo consideraba impredecible, o se los consideraba ecos distantes. Fuera de cámara. Conducía su coche de carreras por intuición, memorizaba el tono del motor, las marchas, no las señales de tráfico. Una noche,
Rodando, rebelde sin causa, Dean calculó mal un brazo de grúa. Se abrió la frente, el maquillaje cubrió el corte, y él pronunció la famosa frase «Me estás destrozando», con sangre. Goteando detrás de una oreja, los fans vieron Pasión Volcánica. Nunca supieron la verdad. Estaba recitando a un compañero al que apenas podía ver. Si los ojos de Dean difuminaron el mundo, el corazón de nuestra próxima estrella difuminó su futuro. 8. John Garfield. El corazón bajo la lista negra. Imagen, John Garfield. Joven, en una foto de boxeo o con aspecto energético. Julius Garfinkel. Un nacido en Brooklyn, boxeaba de adolescente. A pesar de las advertencias médicas, la escarlatina le había dañado una válvula cardíaca. Llevaba pastillas de nitroglicerina como caramelos, se las deslizaba bajo la lengua. Cada vez que le daban palpitaciones, Warner Bros. Presentaba sus desmayos como intensidad artística, pero el equipo tenía una camilla cerca, música tensión crescendo ligero. Luego llegó la Casa de Brujas. La lista negra de Hollywood prohibió a Garfield rodar en Europa. El estrés se magnificó. Su pulso en reposo se disparó. Un colapso en el set de La Fuerza del Mal requirió una ambulancia. El estudio emitió una nota de prensa. Golpe de calor, la verdad, el cardiólogo susurró, insuficiencia cardíaca congestiva. Pero Garfield se negó a delatar a sus colegas, vio cómo sus cheques desaparecían, mientras las facturas del hospital aumentaban. Imagen, John Garfield, con aspecto cansado o angustiado. En una noche lluviosa de mayo del 52, tropezó en el apartamento de un amigo, bromeó sobre perder papeles. Se desplomó en un sillón. Su corazón finalmente se rindió. Los periódicos lo enmarcaron como un trágico final repentino. Omitieron el secreto de décadas. Una válvula dañada. Palpitando dentro de cada actuación el sufrimiento silencioso. Se encuentra con la emoción del cine mudo, porque 8 dedos aún sostenían el horizonte de la ciudad. 7. Harold Lloyd, colgando de 8 dedos. Imagen, Harold Lloyd con sus gafas, en una pose cómica o de aventura. Su personaje de gafas, un hombre común, un temerario. Así era Harold Lloyd. Pero el destino le arrebató 2 dedos durante una foto publicitaria, con lo que creyó una bomba falsa. El artefacto explotó. Le destrozó el pulgar y el índice. Le quemó la córnea y la ceja. Imagen. Texto en pantalla. El accidente silenciado de Harold Lloyd. Las aseguradoras entraron en pánico. Comedia de acción. Sin agarre completo significaba responsabilidad. Lloyd sobornó a un artesano de prótesis. El resultado, un guante de cuero, tono de piel, con dedos de cera, moldeados de fotos antiguas, reforzados con una férula metálica. Podía flexionarlos apenas, para sujetar los accesorios. Música tensión ligera. Le picaba horriblemente. El talco ofrecía un alivio breve antes de que el sudor derritiera el adhesivo. A veces, a mitad de la toma, la famosa escena de la torre del reloj en El hombre mosca exigió aferrarse a una cornisa a 20 pisos de altura, con 3 dedos vivos y 2 falsos, o de cera, resbaladizos por la transpiración. El equipo de abajo sostenía lonas. Lloyd se negó a usar redes. Temía que el reflejo en la lente revelara el secreto. Imagen, escena icónica de Harold Lloyd colgando del reloj. Después de cada toma, sumergía la mano en agua helada, drenaba el pus de los muñones ampollados, bromeaba. Al menos la loción labial cuesta menos que la compensación laboral. Cuando la película se estrenó, el público gritó, nunca se dieron cuenta. El actor arriesgaba la muerte para demostrar que una mano amputada no terminaría con su carrera. Los fans pagaban por el miedo, pero nuestro próximo vampiro vivía en constante horror personal. 6. Bela Lugosi, la maldición ciática de Drácula. Imagen, Bela Lugosi como Drácula. Con su pose rígida. Las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Le dejaron a Bela Lugosi metralla incrustada cerca de su nervio ciático. 2 décadas después, cada paso disparaba relámpagos de la cadera a la rodilla. Universal Pictures amaba su andar rígido, perfectamente no muerto. Pero Lugosi, en privado, lo llamaba caminar sobre cuchillos. Entre tomas, se aferraba a los muebles del set, esperando las ampollas de morfina para calmar el infierno. Música tensión ligera. Su ceguera legal lo complicaba todo. Sin gafas gruesas, tropezaba con los cables
Los cámaras levantaban la cinta del suelo para que él sintiera cómo rozaba sus botas. Cada mirada hipnótica era él, entrecerrando las pupilas para enfocar un borrón en algo reconocible. Añade una afasia leve. Tras una conmoción cerebral de guerra, Lugosi memorizaba sus líneas fonéticamente, murmurando la cadencia húngara hasta que las sílabas encajaban. La dependencia a la morfina. Brotó en silencio. Los ejecutivos aprobaron las recetas mientras el rodaje siguiera su horario. Pero cuando la taquilla bajó, filtraron rumores de su temperamento difícil. Lo vetaron de los sets de prestigio. Imagen, Bela Lugosi en sus últimos años, con aspecto cansado. Lugosi pasó sus últimos años de gira en espectáculos baratos, todavía con la capa, inclinándose ante aplausos que enmascaraban temblores que a nadie le importaba iluminar con bondad. Los temblores de dolor pueden ocultarse con un habla rápida. Pregúntale a nuestra próxima reina de la dicción. 5. Katharine Hepburn, el temblor bajo la seda. Imagen, Katharine Hepburn en una pose elegante, con las manos ocultas, o en movimiento. El temblor de Kate Hepburn empezó como un aleteo apenas perceptible. En el borde de su taza de té, las columnas de chismes susurraban, nervios. Pero los neurólogos lo llamaron esencial. Ella ingenió un arma. Desarmante, la velocidad. Disparando diálogos como voleas de tenis, obligó al público a enfocarse en la cadencia, no en el temblor. Música tensión baja. Los directores pedían repeticiones. Ella insistía en tomas largas y únicas, para que el impulso difuminara los nervios. En energía cinética, el vestuario se convirtió en armadura, cuellos altos, sujetaban el cuello, pañuelos de seda, cubrían los temblores de cabeza. Los diseñadores de vestuario añadieron bolsillos profundos para que sus manos pudieran esconderse. Durante los primeros planos, en Historias de Filadelfia, Te jugó al golf. No por estilo, sino porque balancear los palos le permitía enmascarar rítmicamente sus sacudidas involuntarias. Imagen Katharine Hepburn, jugando al golf en Historias de Filadelfia. Socialmente, cultivó la soledad. Invitaciones a galas significaban vasos temblorosos. Ella se negaba, con una excusa ingeniosa. Sus seres queridos ignoraron su ritual nocturno, hielo en las muñecas, hasta que el entumecimiento calmaba los espasmos. Luego, flexionaba los dedos en un piano. Para la destreza, los críticos la llamaban obstinada, Spencer Tracy, lista para la batalla. Ella se llamaba a sí misma ocupada. Pero ni el aplomo puede sostenerse sin huesos que obedezcan, como aprendió nuestro próximo pionero en silla de ruedas 4. Lionel Barrymore, el pionero en silla de ruedas. Imagen, Lionel Barrymore en una pose dramática, de pie, o con soporte disimulado. Lionel Barrymore podía vender monólogos borracho o sobrio, pero la artritis le fusionó las articulaciones como bisagras oxidadas. Una caída, durante un alma libre, le rompió la cadera 2 veces. Los estudios le ataron corsés de hierro, bajo pantalones de lana, los ajustaron con cinturones de cuero que le cortaban los muslos y las cámaras rodaban, mientras él tragaba gritos. El equipo cambiaba gasas empapadas en sudor, entre tomas limpiando manchas de sangre y yodo. Música tensión crescendo ligero. Para el 38, ya no podía ponerse de pie. MGM se enfrentó a un dilema: despedir a una leyenda o sentarlo. Aparecieron las sillas de ruedas, pero los contables le rebajaron el sueldo, alegando función reducida. Fuera del set, racionaba polvos legales, cocaína, según el rumor, para adormecer los espasmos de medianoche, porque la morfina le borraba las líneas de memoria. A pesar de la agonía, entregó papeles poderosos: el gruñón, Mr. Potter en Qué bello es vivir, el cascarrabias Dr. Gillespie en 9 secuelas. Imagen, Lionel Barrymore como Mr. Potter en Qué bello es vivir. Llovieron cartas de fans discapacitados que se vieron a sí mismos en pantalla. Por primera vez Hollywood clamó progreso. Barrymore sabía la verdad. Era pura matemática. De costo-beneficio. Estar de pie no es altura, es ilusión, ladrillo ciego. 3. Alan Ladd, Los bloques del hombre. Imagen, Alan Ladd en un western. De junto a un coprotagonista más alto. La respuesta de Paramount a Los héroes gigantes. Alan Ladd.
Medía apenas 1,68 m. En los westerns, luchaba contra villanos de casi 2 metros, encima de tablas ocultas de 15 centímetros, llamadas bloques LAD. Los carpinteros tallaban zanjas para que los coprotagonistas caminaran por terrenos más bajos, mientras las cámaras encuadraban horizontes por encima de sus sombreros, imagen, esquema o gráfico de cómo funcionaban los bloques LAD. Una escena de lucha en raíces profundas requirió un set en la cima de un acantilado, para que LAD pudiera estar al nivel del imponente Jack Palance. La prensa del estudio lo llamó escala épica, jamás ajuste de altura. Las largas horas sobre los elevadores le tensaban las pantorrillas, se sumergía las piernas en baños de hielo. Antes del amanecer, Lacey, prevestuario, pegaba las suelas de las botas a los puños de los pantalones, para que los bloques no se resbalaran a mitad de zancada, y los técnicos llevaban sacos de arena de emergencia. Si el viento inclinaba una plataforma, colocaban sacos bajo sus talones. Antes de que se cayera, música a tensión ligera. Aún así, los críticos elogiaron su presencia sólida. Pocos sabían la verdad. Se balanceaba sobre sueños de carpintero y calambres en los tobillos. La altura puede impresionar, pero los nervios de acero definen a una mujer fatal. 2. Barbara Stanwyck, la mujer fatal de acero. Imagen Barbara Stanwyck en una pose fuerte, segura. A los 14 años, Ruby Stevens, después Barbara Stanwyck, hizo un truco de circo a caballo. Falló la silla y se fracturó las vértebras como cerillas rotas. Los médicos le ataron el torso a una tabla durante meses después. El dolor la siguió. Con cada respiración, los sets de Hollywood ofrecían poca simpatía. Ella cosió corsés personalizados de ballena y varillas metálicas directo en sus vestidos de noche. Así, el público veía a plomo, no las férulas, imagen, texto en pantalla, el secreto de su postura perfecta. La coreografía de lucha en perdición parecía sin esfuerzo, porque su coprotagonista, Fred McMurray, sincronizaba sus agarres. Con los puntos de pivote de sus férulas entre tomas, se aflojaba los cordones, inhalaba sorbos superficiales de aire. Los analgésicos le embotaban los reflejos, así que los rechazó. Prefería la lucidez sobre la comodidad, música a tensión ligera. Fuera del set, dormía en una puerta de madera dura colocada sobre bloques de hormigón, afirmando que los colchones blandos eran para los que se rinden. La dureza de Stanwyck se volvió mítica, pero nadie mencionó la verdad, el andamiaje de acero bajo la seda. Cuando un periodista le preguntó por su postura recta, ella guiñó un ojo. Buena educación. La verdad, barras de hierro abrazando huesos fracturados tan ferozmente que al final del día los moretones rojos, como marcas de parrilla, recorrían su caja torácica. Finalmente, llegamos a la alquimia más trágica, de glamour y agonía, donde la electricidad borró una memoria. Por completo, Gene Tierney, la memoria vendida por la taquilla. Imagen, Jan Tierney, con sus ojos verdes. Con un aire triste o distante. Los ojos esmeralda de Gene Tierney. Atraían multitudes, pero su verdadera historia comenzó con una petición inocente de una fan. Una mujer con sarampión se coló por el control de la marina en la cantina de Hollywood, abrazó a una Jean embarazada y le dejó un virus. Su hija nació ciega, sorda y neurodivergente. Los jefes del estudio temían por la marca familiar saludable, así que la armaron con pastillas, cócteles de anfetaminas disfrazados de vitaminas, para que aguantara los musicales, mientras el dolor le arañaba el pecho, cuando el insomnio y la desesperación se filtraron en su actuación. Música, tensión, crescendo dramático. Los ejecutivos ordenaron terapia electroconvulsiva. En una clínica privada, 32 descargas, borraron su memoria a corto plazo, fracturaron sus recuerdos a largo plazo, abría guiones y su propia letra le parecía extraña. De vuelta en el set, tarjetas con texto colgadas detrás de las lentes de la cámara, los directores le gritaban líneas por auriculares ocultos para que ella las repitiera segundos después. Su famosa mirada vidriosa en Que el cielo la juzgue no era villanía helada. Algunos días, simplemente no podía enfocar, después de las convulsiones provocadas por el electroshock, imagen Gene Tierney, con su mirada vidriosa en Que el cielo la juzgue. Aún así,
Las críticas elogiaron su intensidad hipnótica y la taquilla se disparó. Fox le dio un bono, ella lo gastó en especialistas para su hija, sabiendo que cada cheque dependía de entregar más fragmentos de sí misma. Años después, Tierney escribió: «Decían que la electricidad me hizo mejorar, solo me hizo olvidar por qué me dolía». Los espectadores todavía adoran su resplandor, pero escucha con atención. Dentro de cada línea hay una madre contando el costo de la fama, en recuerdos perdidos, música final épica y triste, cierre barra CTA, imagen, montaje final de las 15 estrellas. Así se desvela la ilusión de la perfección. 15 íconos, 15 guerras secretas libradas bajo las luces del estrellato. La próxima vez que veas a Rita voltear su cabello, imagina las cicatrices de quemaduras justo debajo de esa línea de cabello brillante, cuando Gable muestre su sonrisa asesina. Recuerda las úlceras, hirviendo, detrás de sus dientes de porcelana. Mira a Harold Lloyd colgar de la esfera de un reloj e imagina los dedos de cera sudorosos. A punto de resbalar, Hollywood vendió sueños y... Estos actores vendieron pedazos de sus cuerpos y almas para cumplirlos. Si alguna de estas historias te impactó, déjanos un comentario. Cuéntanos qué secreto cambió tu forma de ver el cine clásico. Texto en pantalla. Suscríbete y activa la campanita. Suscríbete para unirte a nuestra próxima inmersión en las historias ocultas, esas que los estudios todavía esperan que olvides. Y recuerda, la verdadera magia no es la perfección, es la imperfección soportada.